Como cada año, en los primeros días del mes de junio, los medios del sistema nos inundan con informaciones relativas al desembarco de Normandía de 1944. En esta ocasión, además, se han dedicado parte de la propaganda a la invasión de Sicilia, que en julio de 1943 fue la antesala del desembarco de Normandía. Y llama la atención la extraordinaria estratagema que los protestantes británicos utilizaron para confundir a los protestantes alemanes. Utilizaron un cadáver al que hicieron pasar por agente británico que transportaba una información extremadamente sensible para el desarrollo de la guerra, que presumiblemente había padecido un accidente y había fallecido en el mar. El cadáver era el de un hombre de 34 años que había fallecido en Londres, que fue abandonado en el estrecho de Gibraltar junto a una información supuestamente sensible, como digo, que interesaba a los aliados fuese interpretada como tal por parte de Alemania. Todo, en principio, digno de una película de intriga que con toda seguridad acabará siendo producida por la filmografía británica para mayor gloria de Inglaterra. Pero de esta cuestión surge una duda que probablemente sea resuelta satisfactoriamente por la factoría británica de bulos y confusiones históricas. Es el caso que para 1943 la conservación de cadáveres no estaba, digamos, tan perfeccionada como está hoy. La primera duda nos hace pensar si acaso el cadáver abandonado en Gibraltar no llegó como tal, como cadáver, al lugar. Algo que, dada la trayectoria llevada por Inglaterra a lo largo de los siglos, pudiera ser algo más que plausible. Tengamos en cuenta que Inglaterra, con diferencias sobre quien ocupa en el segundo puesto en el tráfico de esclavos, con una gran diferencia, fue la principal traficante de esclavos. En la década de 1650 había poblado sus colonias de Virginia y Nueva Inglaterra con más de 100.000 niños irlandeses esclavizados. Niños irlandeses esclavizados que llegaban para unirse a los esclavos ingleses que ya trabajaban en el lugar desde 1607. También en 1619 llegaron a Virginia los primeros 20 esclavos africanos. Pero sumida como estaba Inglaterra en el genocidio sobre su propia población, los irlandeses y los católicos ingleses fueron enviados como esclavos primero a América y luego a Australia y a Nueva Zelanda. Estos esclavos blancos, de los que entre 1654 y 1685 fueron embarcados 10.000 en el puerto de Bristol, fueron los que primero atendieron las plantaciones en las Antillas y en Virginia, y hasta 1700 representaron las 2/3 partes de los que han sido conocidos curiosamente como pioneros, que habían sido despachados desde Inglaterra y reclutados en gran parte mediante secuestro. Entonces, a todo esto nos preguntaremos, ¿y los nativos? Bien, los nativos serían exterminados. Pero la historia de Inglaterra tiene más que contar. Así, en 1839 y en 1856, provocaron con China las conocidas como guerras del opio, por las que se ganaron, además de Hong Kong, el derecho a introducir droga en China, convirtiéndose Inglaterra desde entonces en el primer productor y traficante de droga del mundo. Y mucho más tiene que contar. Podemos hablar del exterminio de toda la población de Tasmania. Podemos hablar del traslado de esclavos ingleses a Australia y a Nueva Zelanda, que ya hemos citado, o podemos hablar del exterminio planificado sobre la población aborigen de estas tierras. De hecho, cuando tomaron los ingleses posesión de las mismas, dijeron que en ellas no había población humana, que todo lo en ellas existentes era flora y fauna. Fauna que posteriormente fue de una forma paulatina exterminada. Así, del mismo modo que se exterminó el tigre marsupial,
a punto estuvieron de exterminar también a los aborígenes, cuya caza fue libre en Australia hasta 1945. No me he equivocado de fecha. 1945, momento en que, estando en marcha el juicio de Nuremberg, fueron declaradas ilegales las cacerías. Se ve que debieron ruborizarse al llevar a cabo un juicio mientras ellos estaban haciendo eso. Pero es que hay mucho, y mucho, y mucho más que contar. Pero mucho más de quienes no vamos a decir más que pequeñas cosas de su larga actuación. Solo señalar que en torno a la Segunda Guerra Mundial y en torno a la invasión de Sicilia, que es lo que ha motivado esta protesta, el protagonista principal de la victoria aliada tiene nombre y apellidos. Se llama Lucky Luciano, el padre del crimen organizado. Lucky Luciano fue quien movilizó a la mafia siciliana a favor de los aliados. Lucky Luciano fue el que implicó de una forma directa a la mafia que protegió el sistema económico de los Estados Unidos, muy en concreto durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue la mafia quien posibilitó la invasión de Europa por parte de los ejércitos aliados. Los protestantes aliados contra los protestantes alemanes. Y Lucky Luciano, el jefe de la mafia, naturalmente fue protegido de los protestantes aliados. El jefe de la mafia fue recompensado por los protestantes aliados en agradecimiento por los servicios prestados contra los protestantes alemanes. El 3 de enero de 1946 fue puesto en libertad en los Estados Unidos. Le fue conmutada la sentencia por proxenetismo y fue puesto en libertad. Mafia, droga, piratería, genocidio, esclavismo. Señas inequívocas de la identidad británica. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.